Buen día, espero que te encuentres bien. En este video quiero mostrarte cómo es la función de error type o tipo de error en español, la cual, bueno, esta función lo que nos va a dar es un valor numérico basado en el error que nosotros cometamos o el error que nos arroja Excel, según lo que hayamos hecho y nos mande. Entonces, cada uno de los errores, por ejemplo, si es un error nulo de divisor, de valor, de referencia, nombre, número, no aplica o obteniendo datos, cada uno de estos valores nos va a dar lo que es un valor numérico según el tipo de error que hayamos cometido, ya sea el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O si no encuentra ningún otro tipo de error, nos va a mandar NA. Entonces, usando esta fórmula de error type, la sintaxis es muy sencilla, es igual tipo punto d punto error, donde vamos a seleccionar el valor que nos arroja cierta fórmula y automáticamente nos va a dar el valor numérico. En inglés la sintaxis es igual error.type. Entonces es de la categoría de información y sin más. Bueno, aquí yo generé algunos errores a propósito, usando por ejemplo esta fórmula de Excel, en la cual bueno, me dio el valor nulo, y esto significa que hay un valor vacío o que no hay conexiones. Si yo aquí le pongo F2, no hay conexiones entre estas celdas y esta, y aquí bueno, tengo un espacio, por lo cual bueno, me dio el valor nulo. Si yo aquí utilizo mi fórmula, a través de un valor numérico, me va a dar, aquí ya tengo yo incluso esta misma tabla. Si yo aquí lo selecciono, por ejemplo bueno, pues me va a dar lo que es el 1, pero aquí yo no estoy dirigiéndome a ninguna celda. Yo mismo puedo seleccionar la celda en la que está mal y de igual forma me va a dar 1. Si yo esto lo barro, me va a dar exactamente los números. Como pueden ver, aquí este 7 se repite porque en esta celda también me da NA. Entonces, y incluso por cuando es NA, cuando yo o le doy u otro valor o una celda vacía. Entonces aquí la misma celda de error me da un error. Y esto es porque no hay ningún error. Es decir, si yo tengo aquí algún texto, me sigue dando un error porque no hay error. Es un poquito complejo eso. Ahora, lo que es el valor de null, que es el valor nulo, como les comentaba, es un valor vacío sin conexiones. Lo que es el valor de divisor es cuando estamos dividiendo entre cero, es decir, si yo pongo 2 entre 0, bueno, me va a dar un error de divisor porque no existe 2 entre 0, 1000 entre 0 y así sucesivamente. O, por ejemplo, divido 2 y selecciono una celda vacía. Entonces 2 entre una celda vacía es como si dividiera 2 entre 0. Entonces igual me va a dar un error de divisor. Ahora, lo que es el error de valor es cuando algo está incorrecto en la fórmula. Por ejemplo, aquí yo puse, perdón, es cuando yo tengo algo incorrecto o está escrito mal algo dentro de la fórmula. Esto es, por ejemplo, en este de números romanos, yo aquí, números romanos está hasta el 3999. Si yo aquí hiciera la misma fórmula, pero de 1, bueno, me va a dar el valor romano de 1, que es una i. Si yo pusiera, por ejemplo, 10, me va a dar la x, que es el número romano. Pero si yo le pongo un valor muy grande, pues me va a dar un error de valor porque el número romano nada más existe hasta 3999 en lo que es Excel. Entonces, de esa forma, a partir de 4000 siempre me va a mandar un error de valor. El error de referencia es, por ejemplo, cuando no tenemos, estamos haciendo una operación a una referencia que ya no existe. Y esto es, por ejemplo, cuando yo quiero sumar 5 y acá tengo, por ejemplo, 5 y aquí tengo lo que es igual a más bueno, más me da 10, pero ¿qué pasa si yo por accidente borro una columna? Bueno, aquí automáticamente me da el de referencia porque perdió la referencia al momento de que yo borré una columna. Entonces, bueno, la forma en la que yo genero este error de referencia y es la forma en la que también podré evitarlo. Pero bueno, si no lo pude evitar o algo y quiero saber cuál es el valor que me puede servir para programación o para otro tipo de cosas, para poder identificar qué error estoy cometiendo, bueno, el error es 4. El error de name es donde sí tengo un error ortográfico en la fórmula. Por ejemplo, aquí, si yo me voy a esta, puse count.if, cuando en realidad la fórmula
es sin el punto. Si yo aquí le quitara, por ejemplo, este punto, automáticamente cambiaría y ya no sería de referencia. Ya no sería un error de nombre. Simplemente no sería un error y nada más haría la operación correcta y automáticamente mi error type pasaría a un error de no aplica porque no hay ningún error. Ahora, el número no válido, esto es cuando, por ejemplo, una raíz cuadrada de menos 5, pues es un error el cual no existe la raíz cuadrada de menos 5, entonces me da un error numérico y para eso pues es el error 6. El error de NA comúnmente es cuando utilizamos buscar ven y la función no se encuentra. Por ejemplo, aquí estoy buscando casa en estas columnas y que me dé la columna, la segunda columna, un valor 0. Entonces, aquí, por ejemplo, no existe la palabra casa, entonces lo automáticamente me dice no aplica. Entonces, este es igual en inglés que en español, pero bueno, también existen otros errores, simplemente el mismo error. Si yo aquí cambiara esto, por ejemplo, a algo que sí funcione, diciendo, por ejemplo, div, sí existiría y me arrojaría en el momento que encuentra div, va a decir 2, y el error NA se convierte en mi mismo error. Y el otro, que bueno, para mí ese sí es muy complicado de encontrar, es un error de obteniendo datos. Este es un error temporal, es muy difícil verlo. Sobre todo eso es cuando tenemos fórmulas muy complejas, se utilizan mucho, por ejemplo, en las de cubo, las cuales la función tarda mucho en dar un resultado. Y bueno, el error temporal es obteniendo datos. Este es el único error que me va a generar un valor de 8, pero que solamente va a ser temporal en lo que hace el cálculo. Una vez que termina de hacer la fórmula y termina la máquina de pensar, de 8 va a cambiar a lo mejor a NA porque nos dio el resultado o a cualquier otro de los errores. Pues bueno, eso es todo lo que te quería mostrar. Espero no haber confundido mucho. Es una función que se utiliza más para programación. Se utiliza más en caso de que queramos, por ejemplo, sumar cuántos errores de null existen. Bueno, pues una forma de sumarlos es primero pasarlos a un error numérico y después hacer la suma de todos los unos usando un contar sí, por ejemplo. Pues bueno, espero haya sido claro y que tengas un gran día. Gracias.